Laberintos del amor en nuestra época. Esta conferencia yo la diagramé en función de tres cosas, de tres puntos que enseguida los menciono, pero antes quiero leer un poema que me pasó una persona muy querida por Corpo Zuleta y por mí, y que me pidió que lo leyera por ser muy pertinente a lo que vamos a hablar esta noche. El poema es un poema de María Mercedes Carranza y se llama Oda al Amor. Dice así: una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Descenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza. Cambiarán de lugar las fotos antiguas. Otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós. Deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Muchas gracias, Guillermo. Bien, decía que esta conferencia yo la organicé en función de tres capítulos. El primero lo quise llamar del amor, el segundo de nuestra época y el tercero de los nuevos amores y las nuevas sexualidades en nuestra época. Entonces voy a tratar de desarrollarlos los tres, espero que el tiempo me lo permita. Comienzo con del amor. Siempre que uno va a hablar de una conferencia que lleva en el título del amor, pues es inevitable volver a hablar del amor. El amor es uno de los discursos más antiguos, que más ha reunido palabras de los seres humanos, y sin embargo siempre queda uno con la sensación de que algo queda por decir, por ende incita a volver a tratar de pensarlo. Yo quisiera comenzar este capítulo en torno al amor con una cita de Spinoza, de Baruch Spinoza, que dice: todo lo que es valioso es tan difícil como raro. Todo lo que es valioso es tan difícil como raro. Y si se quiere, la imagen inmediata que a uno se le viene como emblema de la preciosura es el diamante. Es raro y es difícil de conseguir, de arrancarlo a la tierra. Y en ese sentido uno podría decir que el amor es como un diamante fino, muy difícil de encontrar y sostener, y sobre todo es muy raro. Ese amor raro de encontrar, raro de sostener, podríamos acompañarlo con una frase también de otro gran pensador, que es Robert Musil, que dice: el amor ya no existe, solo quedan la sexualidad y la camaradería. Esa formulación de Musil, que está presente en El hombre sin atributos, esa formulación de un hombre que radiografía la modernidad como probablemente ninguno, o más que la modernidad, la época nuestra,
nos implica que vivimos una época en la que cada vez es más raro encontrar el ya de por sí raro amor. Hay algo que estaría indicando que el amor va agotando sus fuerzas en nuestro tiempo, que así como hubo un momento que uno podría situar históricamente, como es el siglo XII-XIII, el amor habría tendido un arco de cobertura hasta las proximidades de nuestros días, y que el amor estuviera en derrota y en franco retiro. O como algunos dicen, ¿no será que el amor se está batiendo en retirada, sino que está buscando nuevas formas? Eso queda como una pregunta. Yo he cavilado mucho en torno a si la pasión amorosa, que no se puede reducir al romanticismo. Alguna vez en una conferencia acá yo trataba de hacer la diferencia entre la pasión en su vertiente romántica y la pasión en la vertiente que yo llamaba no todo. Pero me he preguntado si la pasión amorosa, como quizás muchas otras formas de la pasión, no encuentran un terreno fecundo entre nosotros, y nuestra cultura cada vez más crea condiciones muy difíciles para que pueda aprender esa forma de la aventura del ser humano que se llama el amor. Ahora veamos algunas palabras a propósito de la problemática amorosa. Y quisiera iniciar esas palabras con la pregunta: ¿qué es necesario para amar? Porque esto me enchufa con lo que acabo de decir. Si esta época está cerrando las posibilidades para el amor como pasión y simplemente le está dejando lugar a los amores normales, a los amores frígidos, a los amores de poca fuerza, ¿qué es necesario para amar? Creo que antes que nada es decir que el amoroso es alguien que reconoce la falta que lo constituye. Es alguien que acepta que no es completo. Para amar es menester que reconozcamos la falta y que nos asumamos como no completos. Esta es una manera de decir que el amoroso es quien constata que se requiere del otro, que solo no se puede. Y eso va a contravía de una época que exalta un narcisismo, un individualismo de la omnipotencia imaginaria, por la cual se supone que uno puede solo con su propia vida. El amor es una cierta declaratoria de que el peso de la vida es excesivo y que uno necesita a un otro que le ayude a compartirlo. Hay una frase muy famosa, muy repetida de Lacan, pero no por eso menos importante, que permite pensar en qué consiste el amor y por qué quien no reconoce la falta es incapaz de amar. Es incapaz de abandonar ese castillo que es su propio yo y ponerse a la intemperie, allí donde la vida se volverá una incertidumbre, porque todo amor en sí mismo conlleva una incertidumbre. La famosa frase de Lacan, que es muy repetida, digo yo, es: amar es dar a otro. Él dice a otro que no es, pero no voy ahora a pensar el tema de por qué él dice no es, lo voy a tomar más bien así: amar es dar a otro lo que no se tiene. ¿Qué quiere decir eso? Porque más o menos la gente dice que uno cuando ama da lo que tiene. La formulación de Lacan invierte esa expresión y dice: cuando uno ama, da lo que no tiene a un otro. ¿Cómo poder entender eso? Como que amar es reconocer la falta propia y sobre todo ubicarla en el otro. En un otro que por algún rasgo significante, las más de las veces nimio, trivial, azaroso, pero presente solo en ese sujeto y en ese momento, suscita en uno un mecanismo por el cual uno pone su falta en el otro o supone que su falta se encuentra resuelta en el otro.
Es decir, es un mecanismo por el cual ese agujero del ser de uno pareciera encontrar pacificación, porque en el otro encontraríamos la resolución para el mismo. El amado supliría mi falta, suturaría esa falta de mi ser. Y ahí me gustaría citar una frase muy bella de Robert Musil, que me parece que cae como anillo al dedo a la expresión de Lacan. Musil dice: las grandes, las implacables pasiones amorosas están todas ligadas al hecho de que un ser se imagina ver su yo más secreto espiarle detrás de los ojos de otro. La voy a volver a leer, es muy profundo y explica mejor y más bellamente que lo que yo dije, lo que Lacan formula, que cuando uno ama, lo que da es lo que no tiene. Uno no da bondades, ni virtudes, ni atributos, uno da su falta, y desde el otro, desde los ojos del otro, la falta de uno lo mira. Las grandes, las implacables pasiones amorosas están todas ligadas al hecho de que un ser se imagina ver su yo más secreto espiarle detrás de los ojos de otro. Esta lógica que pone en juego el ser y su falta, y que definiría incluso que el ser del ser humano se constituye por lo que le falta, y que es el reconocimiento de esa falta lo que nos permite el vínculo con el otro. En ese sentido, que el narcisismo es la imposibilidad de reconocer una falta y por ende la incapacidad de establecer un vínculo con el semejante. Digo que esta lógica que pone en juego el ser y su falta señala lo que es propiamente una posición femenina, y en ese sentido uno podría decir que solo se ama desde una posición femenina. Este es un planteamiento de Jacques Miller. Solamente de una posición femenina se abre uno a la experiencia amorosa. Y esto es así porque amar es una demanda de ser. Cuando uno ama, demanda ser. Es la esperanza de que alguien no solamente estructurará esa falta en uno, sino que sobre todo desplegará las posibilidades contenidas en uno como ser. Entonces, si por un lado el amor es una demanda de ser, y la posición femenina es la que goza de ser, entonces amar es un anhelo de ser, es la demanda de nuevos mundos que ensanchen y profundicen el ser propio. Y eso es una posición femenina. Lacan señala una diferencia entre el goce de ser y el goce de tener. Ambos goces son imprescindibles para la realización de la existencia humana, pero en el goce de ser está en juego esa tendencia a la amplitud, esa tendencia a traspasar los confines, esa tendencia a desbordar los límites, esa expansión, ese más, pero no en el sentido tanto cuantitativo cuanto la cualificación progresiva e incesante del propio ser. Entonces el amor cae del lado de la feminidad, y por eso un hombre que no tenga una dimensión femenina tendrá muchas dificultades, cuando no imposibilidades, para poder experienciar ese anhelo de ser que se llama el amor. Y yo digo, con una imagen que tal vez no sea demasiado poética, pero en todo caso me parece que sí es ilustrativa, que amar es un anhelo de ser, en el sentido de que es una demanda de nuevos mundos, que por un lado ensanchen el ser propio y por otro lado lo profundicen. Y en esa medida uno podría decir que enamorarse es internarse a territorios desconocidos. El enamorado
A mí me gusta mucho un verso de Baudelaire que yo he repetido, quizás para algunos demasiadas veces, para mí nunca las suficientes, que dice Baudelaire: amar es salir de sí. Y uno está encastillado en su yo. El yo de uno es la referencia de identidad y en consecuencia el yo de uno es la confirmación de un lugar seguro. Cuando alguien hace permeable la coraza del yo y el sujeto sale a mundos inéditos, a territorios desconocidos. Un amor es siempre aquel que le trae a uno nuevos mundos. Por eso es muy pobre la concepción que tiene esta sociedad de que el amor se resuelve en el entretenimiento, que el amor no es sino un juego de pasatiempo. Y por eso probablemente lo que dice Musil, de que nuestra época va cerrando el arco del amor como pasión, porque probablemente abroquelados en el yo y en el narcisismo, cada vez el otro no queda más ante nosotros que como un juguete con el cual podemos pasar el tiempo. Y en ese sentido son vínculos pueriles que generalmente no producen ningún tipo de efecto. Esta imagen del que se lanza a territorios desconocidos, a esos territorios que le trae el otro, a territorios que no son de su dominio y que por un lado le significan la alteridad, es decir, lo otro, lo que no era suyo, y de otra parte le significa el misterio, es decir, lo que está en brumas. Nadie está seguro cuando ama. Si hay algo en el amor, y que yo creo que es una constante siempre en la experiencia amorosa, es que el amor es muy cercano siempre a la angustia, y tiene que ver con que uno no las tiene todas seguras con uno, porque el otro representa unos límites que nunca se aseguran plenamente, y en cierta manera el otro es inaprehensible. De hecho, la finitud del amor se alcanza cuando, digamos, el puño se logra cerrar y el otro ya está ahí contenido. Pero si el otro es inasible, y de ahí que tendría que construirse, creo yo, una sabiduría de cómo no ser asido por el otro, ni uno pretender asir al otro, ese juego con la alteridad y con el misterio es constitutivo de la experiencia amorosa. Y en esa medida amar es entrar en contacto con todos los mundos que trae consigo ese que recién llega hasta nosotros. Yo creo mucho que cuando Platón dice en el banquete que el amor es de un lado aquello que uno siente por alguien que es semejante a uno, pero de otro lado lo que uno siente por alguien que es diferente a uno, que está puesto en boca de dos interlocutores diferentes, Platón está sin embargo diciendo dos verdades simultáneas, aunque sean contradictorias. Uno no puede amar sino a alguien que uno intuye o sospecha que es en lo esencial afín a uno, que hay algo del orden del goce del otro que se asemeja al goce mío, que la posición en la vida, la posición ante el ser, es en lo esencial similar, y sobre eso se teje la diferencia. Y la diferencia significa que el otro se constituye efectivamente en una fuente de riqueza para lo que soy, y en esa medida que el otro constituya una ruptura con lo que yo he sido, que el otro no me permita mantenerme en lo que soy. Esa triste idea de que el amar es dejar que el otro sea, es una idea absolutamente, en mi opinión, ajena a la posibilidad de comprender lo más elemental del amor, porque el amor es una fuerza transformadora, y por eso la potencia de alguien amado es la potencia de alguien que conmueve lo que uno es, y de alguien que le trae a uno la angustia de tener que dejar las certezas en que uno se reconocía, pero también la esperanza de la riqueza que le depara esos nuevos mundos que el otro trae consigo. Uno podría, pues, parodiando ahí un dicho popular, decir: dime a quién amas y te diré quién eres. Yo creo que es imposible que uno no se reconozca, por ejemplo, en el ser que ama. En todo caso, en el amor, la experiencia amorosa lo que señala es que uno nunca sabe lo que resultará con ella.
Uno nunca sabe dónde terminará. Por eso todo verdadero amor es una aventura. Es decir, la vida se carga de sentidos inéditos e impredecibles. Los amores normales son, en su rutina, predecibles. Alguien que ama con normalidad a otro puede estar seguro de que el mes siguiente será idéntico y que en todo caso el encuentro con el otro podrá ser cordial, amable, tierno, y eso es un valor en la vida humana, pero eso es un valor, o esos son unos valores distintos a los del amor pasional de lo que hablo en este momento, porque en el amor pasional lo que se presenta es ese sentido de la aventura, esa incertidumbre con respecto a quién será uno. Y muchas veces he dicho yo acá que cuando uno mira hacia su pasado, ya cuando uno tiene años encima y mira hacia su pasado, esa pequeña serie de los seres que uno ha llamado en la vida se constata de manera muy, muy fácil, a diferencia de quienes le han suscitado un gusto o una cierta alegría, un júbilo de superficie. Es que los seres amados son como los libros amados. Uno no es el mismo antes que después de ellos, y entonces en la biografía de uno tiene anclada en la memoria la presencia de ese ser que trajo consigo unos mundos que lo lanzaron a uno a territorios desconocidos, y que al cabo de esa aventura donde uno nunca supo dónde pararía, uno terminó siendo diferente a aquel que fue en el punto de partida. Esos son amores que esta época no prohija, amores que esta época no promueve. Esta época atemorizada siempre con todo lo que concierne al ser en lo esencial suyo, lo que promueve son amores que hagan entretenimiento, etcétera, etcétera. Y en esa medida el amor es un asunto de ser, es un asunto de mundos inéditos, mientras que la sexualidad es un asunto de cuerpos. La sexualidad humana es un dominio también de la dicha humana, pero la sexualidad y el amor son dos cosas muy distintas, y que eso en un momento dado se vincule es factible, pero también eso puede andar suelto, y puede haber amores sin sexualidades y sexualidades sin amor, y puede haber goce en amores sin sexualidad y goce en sexualidades sin amor, pero son dos experiencias humanas muy distintas. La sexualidad tiene que ver con el aterrizaje del deseo en algo aquí y ahora que se llama una corporidad. En cambio, el amor es un asunto de ser. Por eso uno podría decir que uno puede agarrar la sexualidad, uno la toca los volúmenes de ese ser o la tersura de esa piel, mientras que el tema del ser, en lo que atañe pues al amor, es inasible, es intangible, y por eso uno puede poseer al otro, para usar la palabra popular, sexualmente, pero uno no puede poseer al otro, por ejemplo, amorosamente. El otro siempre se escabulle, porque el ser no es algo que se pueda delimitar y se pueda contener. Esta diferencia que hago entre sexualidad y amor no tiene que ver con ninguna refutación del valor de la sexualidad humana y de la dicha de la sexualidad humana. Si la sexualidad es un goce de tener, todos sabemos que es una de las pocas posibilidades en que el ser humano alcanza ese techo imaginario de la felicidad. Pues el goce de ser que constituye el amor es un goce diferente al goce de tener. Hay una forma esplendorosa cuando el amor logra articularse a la carne, pero de eso hablaré más adelante, porque de momento lo que me interesa es simplemente marcar esa diferencia. En esa línea, la lógica del amor reza, del amor en tanto experiencia del ser, reza: dime quién eres para saber quién soy. Es que el tema del amor es que uno se lee en el otro. El otro es el que permite los desciframientos de ese gran enigma que uno es para sí mismo. El júbilo que activa siempre la experiencia amorosa es el júbilo, el develamiento de una verdad que se encontraba ignota en uno. Dime quién eres para que yo sepa quién soy.
La vez pasada, me parece que fue o hace 2 meses, yo dije algo que tampoco es mío, pues eso es de Lacan y de otro, realmente eso es de Platón. Dije, el amor arranca siempre de naderías, de insignificancias, de nimiedades. Es un percutor que dispara algo que está contenido en el sujeto, pero ese percutor es generalmente una insignificancia, una nadería. Eso no quiere decir que el amor es una nadería o que esté sostenido por las naderías. Esa nadería, que en el hombre suele ser un fetiche, es decir, un rasgo material sobrevalorado, un rostro, no sé, un movimiento del cuerpo, etc. En la mujer femenina suele ser algo en el orden del discurso, porque en la feminidad, digamos, la sensibilidad de quien está inclinado hacia el goce del ser es la sensibilidad precisamente a todo lo que le dé apertura al ser, y el ser no se desenvuelve y se despliega sino en el lenguaje. Pero los lenguajes son particularmente sensibles para las mujeres femeninas y para los hombres femeninos, porque los lenguajes son los que permiten el único lugar donde el ser humano se puede explayar, en las construcciones simbólicas que hace. Pero entonces quiero retomar, el amor arranca de una nadería, de eso que Platón llamaba con una expresión inigualable, el divino detalle. Freud dice: alguien que se enamora un día en donde un rayo de sol en la punta de una nariz hace brillar a los ojos de ese algo absolutamente maravilloso. El amor arranca en naderías, pero las naderías de donde arranca el amor ponen en marcha lo esencial del ser. Es decir, la nadería, la insignificancia, la nimiedad, lo que presentifica es lo estructural del ser de uno. La posibilidad de que esa estructura se despliegue es la condición de que el amor perviva, de que el amor se sostenga. Yo voy a ejemplificarlo porque sé que puede ser un poco confuso como lo presenté, con un ejemplo que a mí siempre me ha parecido maravilloso. Cuando yo era niño, a mí me enseñaban historia en mi colegio, y un maestro que un poco por pensar de la historia era contar cosas que habían pasado. De todas maneras, yo recuerdo que me fascinó mucho con la historia del florero de Llorente. El florero de Llorente es un maravilloso símil de la relación entre divino detalle y estructura en el amor. Todos sabemos, la independencia de Colombia, de la Nueva Granada, no se debió al florero de Llorente. El florero de Llorente no es la causa de la independencia colombiana. Muchos floreros habían quebrado y muchos realistas habían despreciado a los criollos, negándoles lo que estos solicitaban en préstamo. El florero de Llorente cobra importancia, es como la manifestación en un momento preciso, y solamente en el momento preciso, de algo que ya había cuajado y madurado, y que en el orden de la causalidad estaba subyacente y no esperaba sino la oportunidad de hacer eclosión. Pero el florero de Llorente no es la garantía de que la independencia se hubiera tramitado, porque si no hay levantamiento, si no hay Carbonell que organiza, si no hay Camilo Torres, si no hay todos los que participan, y a partir del acontecimiento niño de que un realista le haya impedido a un criollo hacer de ese florero una mesa de gala para un bienvenido, si no hay quienes, digamos, desde los balcones de Santa Fe concitan a esas masas, las organizan y trazan dirección para ellas, el florero de Llorente se hubiera quedado en una cosa anodina. Si yo recupero ese símil para el ejemplo del amor en la relación para mí esencial entre el divino detalle como insignificancia, que es además un divino detalle subjetivo, por eso lo que a mí me puede fascinar en el otro no es lo que le fascina necesariamente a quien está al lado mío,
pero que esa insignificancia, como insignificante del florero de Llorente, se vuelve importante en tanto en ese momento puntual permite que algo contenido en uno del orden de lo estructural se, digamos, haga presencia en la superficie. Y ahí es menester que el otro sostenga lo que suscitó en uno. Por eso es tan frecuente que a uno, por ejemplo, le encante a alguien, pero cuando ya empieza uno a conversar, a conocer, a detallar las relaciones con esa persona, pues eso se desinfla y digamos ese divino detalle no alcanzó el estatuto maravilloso de ser aquello que disparó un amor que luego alcanzó a constituirse en una historia. Pero yo quiero volver al tema del amor en tanto asunto de ser, y aquí voy a apoyarme en un pensador que yo valoro y quiero mucho, que se llama Jacques Miller. Si yo me hago la pregunta ¿a quién amamos?, yo podría decir 3 o 4 cosas rápidamente sobre eso, de ¿a quién amamos? Yo soy quizás muy reiterativo en una cosa, y es como que me gusta mucho incitar a la gente a que se detenga y se pregunte por tanta cosa asombrosa que nos rodea a nosotros y con las cuales cosas vivimos, pero que generalmente no nos detenemos a preguntárnoslas. Por ejemplo, uno por qué enamora de alguien. Es que eso no tiene nada de simple. Y disculpen quizás que también en esto yo me repita, pero cuando yo oigo que no, que es que uno enamora que por quimismo, que porque se pusieron en juego no sé qué mecanismos hormonales, sino que yo digo, eso es no entender un carajo de lo que es el amor. Uno se puede enamorar, por ejemplo, yo lo digo en primera persona y en forma pues anecdótica, pero para simplemente ejemplificar. Yo a los 14 años de mi vida me enamoré perdidamente, de los amores más intensos que yo tuve en mi vida. Solito, estaba sentado en una butaca de un cine y me enamoré perdidamente de una mujer que apareció en una pantalla, una mujer que se llama Vanessa Redgrave, y ese amor fue duradero en el sentido de que Vanessa Redgrave siempre fue muy significativa, y ahora que es una anciana sigue siendo muy significativa para mí, en el sentido de alguien que particularmente concita mi afecto, mi ternura, mi disposición a desearle lo mejor, etc. Y me tendrán los neurocientíficos que explicar entonces qué olor provino de esa pantalla, qué cosa vino de esa pantalla que hizo una especie de articulación entre genes o neuronas u hormonas y la imagen que haya. No, uno se enamora de un significante, y si ese significante se sostiene, por ejemplo, uno puede, en el caso mío, haberse sentido fascinado por Vanessa Redgrave, pero un poco más adelante una Vanessa fútil, una Vanessa superflua, una Vanessa insulsa, pues habría dejado eso simplemente como un pequeño acontecimiento que no marca huella en uno. Pero cuando digamos el percutor que desata la fascinación luego se encuentra refrendado por lo que esa mujer es y hace, por la forma en que se posiciona en el mundo y actúa con los demás, entonces uno puede decir que la puesta en marcha, que ese detalle de ella, que pudo haber sido por ejemplo una simple imagen, una simple toma en primer plano, por ejemplo, de un rostro, un rictus de esa cara, eso encuentra luego una forma de sostenibilidad en lo que el otro logra seguirle deparando a uno. ¿A quién amamos? Antes que nada, yo diría que amamos a aquel que nos empuja en la senda de la realización de nuestro ser, a aquel que nos saca de lo que somos para que lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser. Por eso lo que uno le debe a un buen amor es que haya puesto en acción lo que en uno era una posibilidad, para decirlo en el esquema aristotélico, que haya vuelto acto lo que era potencia en uno. Por eso muchas veces en la vida, si uno no encuentra quien desate esas fuerzas contenidas en uno, esas fuerzas pueden quedarse ahí completamente arrojadas en lo más recóndito de uno y nunca hacer presencia para forjar una historia. Entonces, aquel que nos empuja en la senda de la realización de nuestro ser,
Amamos a quien nos impele a hacer lo que estamos llamados a hacer. Amamos a alguien que es una fuerza que no va a contravía de uno, sino que es una fuerza que alcanza a encontrar el cauce por donde entonces uno ha de emprender un destino. En ese sentido, yo creo que uno ama a aquel que abre nuevas y esenciales dimensiones para el ser de uno. Ya Alan Miller dice una cosa muy hermosa, que está sin embargo en la línea de lo que acabo de decir. Dice Miller que amamos a aquel que responde a nuestra pregunta: ¿quién soy yo? Que uno ama a quien le ayuda a responder la pregunta: ¿quién soy yo? Aquel que nos propicia conocer nuestra verdad y nos ayuda sobre todo a encontrarla soportable. El amor en ese sentido no es tanto una operación de desciframiento del otro, sino un mecanismo por el cual desde el otro sé quién soy yo, o voy descifrando quién soy yo. Y esas verdades que la relación con el otro desnudan, esas verdades de uno, dichosas o desdichadas, porque las verdades no son complacientes necesariamente con uno, lo que tiene el otro es que nos ayuda a soportarlas. Pero que amemos con pasión a alguien, cosa que esta época cada vez experiencia menos. Hace poco me contaba una amiga mía de una historia de 8 años con alguien que seguramente la valora y la aprecia mucho, que rompió y unos cuantos meses después está cabalgando sobre otra relación. Yo no lo digo en un sentido moralizador, lo que yo digo es el poco impacto que tiene el encuentro de un otro y el desencuentro con ese otro. Y no estoy con eso tampoco descalificando la valía de esa persona, estoy señalando un rasgo de la época. Poco sabemos de las pasiones. Podemos tener fascinaciones, podemos tener juegos lúdicas con el otro, podemos tener formas de entretenimiento, pero las pasiones, yo he definido la pasión como la capacidad de uno hacerse cargo de su deseo y hacer de ese deseo una causa para forjar un destino. Y cuando alguien me preguntaba: ¿y vos qué entendés por desear? Yo digo: desear, a diferencia del simple apetecer o del simple querer, lo podría graficar diciendo que es aquello sin lo cual no puedo ser yo, aquello que es una catástrofe si lo pierdo. Pero uno puede ser una relación ahí pueril, más o menos entretenida, no le suscita a uno catástrofes. Por eso en general los amores light no producen ningún nivel de angustia. Pueden producir un poquito de tristeza, de frustración, de narcisismo herido, lo que fuere, pero no esa conmoción profunda de su ser. Entonces yo decía, pero que amemos con pasión a alguien no equivale a asumir, ojo a eso, no equivale a asumir que él es todo para uno. La pasión no equivale, si amo con pasión a alguien, no equivale a que he encontrado a alguien que es el todo para mí. Nadie es todo para nadie. Esa es una verdad que en nuestra época también. Ahorita voy a mostrar que esta es una época muy compleja, que al tiempo que nos mantiene amarrados a épocas precedentes, desata sin embargo unos horizontes nuevos. Y uno de los horizontes nuevos que ha abierto nuestra época, y también más adelante señalaré qué llamo yo nuestra época, es que nadie es todo para nadie, ni siquiera nadie es todo para sí mismo. Esa pretensión del todo encarnado en alguien es propia de una versión que no es la única de la pasión amorosa, la versión romántica. La aspiración del romanticismo, pero yo en esto quisiera ser muy cuidadoso. Yo cuando oigo o leo a veces algunos discursos que denostan de la pasión, siempre me extraño de cómo reducen la pasión únicamente a la versión romántica. El romanticismo es una versión de la pasión,
pero la pasión no se reduce a la forma en que el romanticismo la presenta. La aspiración romántica, tanto del romanticismo serio como del romanticismo popular, ese que está en las canciones populares, las telenovelas, etc. La aspiración romántica es todo en uno, toda la vida mía en otro ser. No solo se debe condensar la totalidad de las demandas del amante, demanda felicidad completa y continua. Es decir, el amor romántico demanda un imposible, y por eso el amor romántico está cantado de entrada por el fracaso, porque el amor romántico actúa en función de un ideal, y esa palabra ideal, el ideal, es una palabra muy importante y yo creo que muy necesaria de ser cuidadosamente entendida. Porque se confunde, por ejemplo, hay gente que juzga permanentemente lo hecho a nombre del ideal. Por ejemplo, cuando yo al comienzo les señalaba lo de la situación coyuntural de Colombia, aquí hay gente, yo leía una columna de el discurso de Jorge Robledo, que vienen examinando las cosas en términos del ideal. En términos del ideal las cosas nunca cuadran, porque el ideal presente se caracteriza porque es lo que está allá donde yo no me encuentro en este momento. Es que el ideal es un horizonte de perfectibilidad, pero si yo valoro la vida y la trato de calificar en función del ideal, entonces nunca la vida cuadrará. Nunca las cosas resultarán, porque la vida siempre está en falta con respecto al ideal. Yo creo que la calificación de la vida, en cualquiera de sus expresiones y facetas, no se tiene que hacer en función del ideal, sino en función de las realizaciones concretadas y los logros alcanzados, dadas las condiciones en que me he desenvuelto. Es decir, el ideal es un horizonte de perfectibilidad para que uno avance en dirección a algo que es fundamental y decisivo, que uno trate de alcanzarlo, aunque nunca lo alcanzará. Pero la valoración de la vida se grada es en las realizaciones efectivas alcanzadas. Por eso el romántico está siempre condenado al fracaso, porque es que nunca la cosa cuadra según el ideal. Y como el romántico hace una demanda, y es que tú debes ser todo para mí, debe ser la dicha erótica, el sentido de mi vida, la felicidad sin tacha, la plenitud. Nadie puede soportar semejante demanda. Y porque si hay algo en el ser humano es que todos los seres humanos somos falibles, todos los seres humanos, digamos, una cosa que también ha descubierto en nuestra época es que el amor, igual que los seres humanos, es profundamente imperfecto en su realización. Ahora, si yo lo monto en el pedestal de un ideal, entonces la cotejación entre lo que soy o lo que concreto en esta experiencia amorosa y ese ideal siempre me dejará en déficit. Por eso el desenlace de los románticos siempre va por la vía del suicidio. Es decir, el romántico termina fascinado con la muerte, porque el romántico ha hecho del amor paradójicamente una potencia que favorece la muerte, una potencia mortífera. El cogito del romántico, pues parodiando lo de Descartes del pienso luego soy, el cogito del romántico es: me amas, luego soy. Ahora, quítenle el me amas, no soy. No soy. Ya ven que, repito, hay un inevitable fracaso. La pasión, por sublime que sea, no logra esquivar la verdad de que nadie es todo, de que nadie es toda la vida y el ser de uno. Esa es una concepción antirromántica, que además debe traducirse a efectos concretos en la realización, por ejemplo, de los vínculos. Es decir, una cosa es que yo parto del principio de que alguien es todo, por ende, si alguien es todo, pues el mundo sobra, y otra cosa es que yo parta de que ese ser que es tan esencial para mí, sin embargo, no constituye ninguna plenitud de lo que yo soy como ser o de la vida que yo realizo. Cuando a unos cuantos les acaece
el milagro de enamorarse y hacer una relación. Es posible decir así en una especie de esquema muy vasto que una relación humana entre quienes están pues bajo el milagro del amor implica por lo menos 3 momentos posibles y conjeturales. Uno, la aparición del amor, que ya dije, es desde algo niño y banal y consciente. Me gusta esa mujer, ese lunar, ese caminar, esa dulzura, esa voz, esa bondad. Vayas a saber que uno logra concienciar, pero esa concienciación que uno hace del rasgo banal lo que hace es que evoca algo esencial, algo que ya no es del orden de la conciencia y no es lo inconsciente. Un hecho fortuito saca a la superficie, pues les dije ahorita, un orden de estructura. Esa es la aparición del amor. Hay un segundo reto del amor y es la estabilidad del amor, y esa estabilización del amor solamente, en mi opinión, se puede lograr en función del universo del lenguaje que conquistan y de la incidencia mutua que tienen los amantes sobre sus respectivos seres. El amor no es sino un tejido de palabras, de lenguajes, no solamente de palabras, sino de lenguajes. Y entonces lo que fortalece o debilita la experiencia amorosa es la riqueza del universo de lenguajes que construyen los amantes. Por eso esas relaciones que fracasan o que fallan en la construcción en función del lenguaje son relaciones que se entregan a voces que no permiten hacer una historia. Y finalmente está la finitud del amor. La finitud del amor tiene que ver con soplar sobre la llama del deseo, con permitir que la llama del deseo se apague, y en ese sentido el desvanecimiento del enigma sea lo que se imponga. No está de más recordar, para ir terminando este capítulo sobre el tema del amor, no está de más recordar que la baraja subjetiva en el amor permite diversas partidas. Uno baraja y juega, y por lo menos pensaba yo, hay cuatro partidas que se visibilizan en eso que llamo pues como la baraja subjetiva del amor. Por ejemplo, hay seres que se enamoran mucho, que tienen un gran poder de amar y que enamoran muy poco. No garantiza que yo ame mucho, que me amen mucho. Son 2 lógicas distintas. Hay seres que se enamoran mucho y enamoran muy poco. Hay seres que se enamoran mucho y enamoran mucho. No, lo voy a decir más bien así. Hay seres que enamoran mucho y se enamora poco. Hay seres que tienen una gran capacidad de ganar el amor de otros, pero en él, a la inversa del primer caso que señalaba, no se suscita ese amor. Hay seres que se enamoran mucho y enamoran mucho, y finalmente hay seres que se enamoran poco y enamoran poco. Y por último, decía o pensaba yo que no está de más que tengamos una recordación para que prosigamos con algunos rasgos denotativos de nuestra época que nos permitan llegar a los laberintos que el amor tiene en nuestro tiempo. Por último, la recordación de que vale la pena, una recordación que vale la pena hacer a la hora pues, de plantearse estos siempre laberínticos caminos del amor. Mire, entre los seres que uno ha amado, la serie de seres que realmente ameritan estar en la memoria de uno como seres que uno amó, entre los seres que uno ha amado a lo largo de su historia, hay una especie de hilo común que los articula. Hay algo del orden de lo semejante, más allá de las diferencias que, por ejemplo, en las edades de la vida uno va teniendo. La mujer que amé a los 18 años no es la misma que la que amé a los 30 años, etc. Y sin embargo es posible encontrar un hilo común, como diría Stendhal, el hilo rojo que conecta a las mujeres o a los hombres que uno haya amado a lo largo de su vida. Hay algo del orden compartido, allende las diferencias que tengan, que permitiría decir que esas mujeres hacen una serie en la vida de uno. En cambio, los seres que a uno lo han amado a lo largo de la vida
lo han hecho por razones completamente diferentes. No es posible articular el amor que por uno tuvo una mujer al amor que por uno tuvo otra mujer. De alguna manera, los amados por uno han tenido algo común entre ellos, en tanto los seres que a uno lo han amado lo han hecho desde perspectivas diferentes. Uno no puede hacer la historia de uno desde la mirada enamorada de quienes lo han amado a uno, pero uno sí puede hacer una historia de uno y sobre todo develar ciertas verdades de uno a partir de una cierta constante que los objetos de amor que uno ha tenido le pueden señalar a lo largo de la vida. Bueno, esas son unas palabras que quería decir sobre el amor, porque me parece que siempre es importante, sobre todo si yo quiero plantearme cómo esta época maravillosa, con cosas esplendorosas y con cosas desastrosas, pero una época agitada, una época que nos da la riqueza de una vida que puede cobrar muchas expresiones, cómo vamos a situar ahí en esta época y no en otra época. No es lo mismo amar ahora que amar, por ejemplo, en la Edad Media o que amar en el Renacimiento. Hablemos unas palabritas sobre nuestra época. Yo escuchaba a alguien en la corporación que decía una cosa que me gustó mucho, que en materia de amor yo le agregaría y de sexualidad, nuestra época, y ya les voy a decir qué entiendo por nuestra época, es más un palimpsesto que una ruptura con épocas pasadas. Palimpsesto es ese trabajo que hacen los pintores cuando sobre una pintura anterior ellos pintan otra, pintan de blanco y sobre esa pintan una nueva. Por ejemplo, con Vincent Van Gogh ha sucedido que se han encontrado que en un cuadro, por ejemplo, maravilloso, debajo de ese cuadro hay otro igualmente maravilloso, y el museo está pues en el dilema de qué pintura hacer prevalecer. Un palimpsesto quiere decir que se hace sobre lo borrado, pero lo borrado ha dejado huellas. Y a mí me gustó esa imagen de que una época no es pura, una época no es un corte que no tiene nada que ver con lo pasado o que superó radicalmente lo pasado, y menos la época de nosotros. La época de nosotros es una combinación permanente de cosas anacrónicas, de cosas de atrás y de cosas nuevas, y parte de la maravilla y de la dificultad de vivir que tenemos es que nosotros vivimos en una especie de licuadora de hechos que están llamados a ser superados y sin embargo insisten en hacer presencia entre nosotros, y de hechos que deberían tener lugar y sin embargo no lo tienen, o si lo tienen tienen que entrar en relación con los anteriores. Por eso digo que esta es una época que la imagen sería más bien la de un palimpsesto. Estamos escribiendo sobre algo que hemos intentado borrar, pero permanecen las huellas, y esto es muy importante en el amor y en la sexualidad, antes que una ruptura con épocas pasadas. Ahora, ¿qué llamo yo nuestra época? Porque al comienzo yo iba a titular esta conferencia El laberinto del amor en la modernidad, y me dije, no, es que la modernidad es una época muy vasta, muy amplia y tiene una historia interna. No es lo mismo la modernidad primera que la modernidad tardía. Yo, para no confundir, voy a señalar qué entiendo por nuestra época. Nuestra época, así de manera lata y taxativa, para mí significa el profundo cambio que ha acontecido en la cultura occidental y a partir de esta en el planeta de los años 50 para acá. Son 50, 60 años que han conmovido hasta sus raíces la vida social, histórica, cultural, etc. El mundo era muy distinto antes de los años 50. Y si quieren, expresiones elementales, simples, pero de masas, que denotan por qué los años 50 del siglo XX, 1950, 60, son puntos de quiebre. Yo podría situar muchos. Las mujeres, el movimiento de mujeres es propiamente de después de la mitad del siglo XX.
Antes había expresiones individuales de mujeres, intentos reivindicativos de mujeres, pero que nunca alcanzaron el estatuto de movimientos capaces, por ejemplo, de incidir tan potentemente como lo ha hecho la mujer contemporánea. Pero les decía, si quieren expresiones sintomáticas de los cambios operados a partir de los años 50, yo les situaría 3. El rock and roll. Porque el rock and roll trajo una cosa inédita, y es que la juventud se diferenciaba de los mayores y puso en juego el cuerpo. Y ahorita vuelvo al rock and roll y a la imagen de uno de los íconos del rock and roll, que es emblema de algo que en los años 50 acaeció y que deslocaba ya la continuidad que había tenido la historia, por ejemplo, hasta esa época. El segundo movimiento de mitad del siglo, que me parece que es importante como síntoma de estos cambios, es el movimiento hippie y sus relaciones con el amor y la sexualidad. También tendremos que decir unas palabras de los hippies, pero es decir, el hippismo era impensable en los años 20 o en los años 30. Y cuando el hippismo hace presencia en los años 60, el hippismo trae consigo, más allá de la ingenuidad del movimiento hippie, trae consigo mensajes muy nuevos para Occidente. Y la tercera expresión sintomática de esos cambios, ese cambio de época en la cual nosotros vivimos, es mayo del 68 y los movimientos que mayo del 68 activó. Si el rock and roll planteó una nueva relación con el cuerpo, por ejemplo a través del baile, del tipo de baile que planteaba el rock and roll, si el movimiento de los hippies planteó el tema del amor y de la sexualidad libre, hagan el amor y no la guerra, etc. Y mayo del 68 lo que desató con los movimientos suyos fue el tema de los derechos. Digo yo que, por ejemplo, con el rock and roll, por primera vez la juventud, por primera vez en la historia del planeta, la juventud no competía con los mayores por ocupar el lugar de los mayores. La juventud de todas las épocas tuvo tensiones con los mayores, pero uno puede tener tensión con alguien para ocupar el lugar que tiene alguien. En cambio, lo que empieza a pasar en los años 50 es que la juventud no está apostando por ganar el lugar del mayor, sino por diferenciarse respecto de ese mayor. Y por eso los jóvenes de los 50 para acá, aunque el joven se vuelva viejo y muchas veces en la vejez se retracte frente a lo que lo alentó al comienzo, eso que algunos han estudiado, el devenir yuppie del hippie, los jóvenes entonces tienen representaciones, concepciones, ideas que sienten que no sintonizan para nada con la de los mayores. Su música no quieren que se parezca a la de los mayores, construyen una indumentaria propia, un estilo de expresión personal distinto, tienen una moral diferente, en fin, uno podría decir que después de los años 50 lo que se empezó a presentar es que la juventud, y sigue siendo dramática, que la juventud está cansada de la mediocridad de los mayores, y por eso los mayores no representan un punto de referencia, sino que hay un agotamiento con respecto a esa mediocridad. Ahora, la paradoja está en que los que son jóvenes y se cansan con la mediocridad de sus mayores, cuando devienen mayores no se percatan de que a la vez están insuflados de una mediocridad que espanta, por ejemplo, a los jóvenes. Hay un tema de las generaciones en nuestra época que es muy difícil de sintetizar en pocas palabras, pero que es muy dramático porque esa alianza entre generaciones tiene que ver con una falla que en general tienen las generaciones mayores, y es la incapacidad de situarse en un lugar de referencia para los jóvenes. Ese movimiento hippie y en general todas las expresiones de entonces, de los años 50, le asignaron un estatuto mesiánico, salvador, al amor y a la sexualidad. Se creía profundamente que la libertad vendría por la vía de la sexualidad y del amor. Por ejemplo, el rock and roll, los movimientos de cadera de Elvis Presley que desataba el furor de las adolescentes norteamericanas, eso fue inédito. Nunca ningún músico
había suscitado eso que es característico de los años 50 para acá. Ustedes no pueden representar a Mozart llegando una sala de conciertos y las adolescentes gritando y arrancando los pelos. No, eso no. El movimiento de caderas, esas imágenes de Elvis Presley cuando interpreta, ojo, años 50. Eso era para los adultos de entonces algo impensable. A Elvis lo satanizaban porque lo consideraban alguien que se había entregado a esas formas voluptuosas del cuerpo que solamente los negros representaban. Los hippies, hacer el amor y no la guerra. Mayo del 68, con esa consigna emblemática, mayo del 68, oh familia, que caiga sobre ti una lluvia de fuego. Se pensaba que la clave de las transformaciones y de la conquista de la libertad estaría en nuevas maneras de relacionarnos con el cuerpo y con el amor. Y por eso yo diría, aunque esta es una consigna de mayo del 68, que esos son 2 décadas de mucha convulsión, y esas décadas van a dejar secuelas muy duraderas. Mayo del 68 activa el movimiento de homosexuales, activa el movimiento de las mujeres. Pero esos tres ejemplos que yo pongo se pueden sintetizar en una consigna que era de mayo del 78, pero cabe para las otras, y es prohibido prohibir, que era la consigna de los muros en Francia, prohibido prohibir. Se suponía que si la prohibición se desvanecía, lo que vendría sería la libertad de las realizaciones de lo más propio de los sujetos. Hoy, así como cuando vemos una foto o vemos una película de los años 60 y vemos las imágenes de los hippies, nos produce cierta sonrisa, incluso los que somos viejos, porque vemos unas imágenes que no tienen ya compadecimiento alguno con lo que nosotros hoy somos. Hoy los hippies son candorosos e ingenuos, ellos inspiran cierta ternura, pero también sabemos que tienen una candorosidad y una ingenuidad absoluta. Pero de todas maneras ese movimiento fue sintomático como lo han sido el movimiento homosexual y feminista. En fin, que esas 3 expresiones lo que señala es que las cosas ya no cuadran, que las cosas ya no estaban hechas como para poder sintonizar con los esquemas que vivíamos, que las formas de ver y de sentir habían comenzado a cambiar. Y es una época que empieza también a que nos reconozcamos, y esto me parece a mí siempre clave que lo recordemos, es que esta es una época en donde nos reconocemos como sujetos, como singularidades, nos reconocemos como deseantes. Por eso no queremos que nadie conculque nuestra posibilidad de desear, y que sabemos vaga o lúcidamente que estamos sujetados a lo inconsciente, de que algo en uno habla más allá de las intenciones y la voluntad de uno. Esta es una época que entonces nos abre o precipita el amor y sus laberintos por unos caminos que nos abren preguntas muy difíciles. Por ejemplo, preguntas de nuestra época que no son preguntas del siglo XIX, ni son preguntas del periodo de la Edad Media, del amor caballeresco, y que cualesquiera de nosotros se ha tenido que formular. ¿Es posible el amor libre? ¿Es posible juntar las palabras amor y libertad? ¿Es posible conjugar amor y libertad, pareja y libertad? ¿Es posible una pareja libre o eso es un oxímoron, eso es una contradicción? Y eso se puede traducir a preguntas muy concretas. ¿Qué es más ético? ¿Hacer el amor con un esposo al que no se desea? ¿O hacerlo con un hombre deseado que no es el esposo? Son preguntas que hoy emergen. ¿Cómo cuadra, por ejemplo, el vínculo de pareja que se ha consolidado y que es el más difundido con respecto a una problemática que desborda los términos en que la pareja se define, y donde 2 fuerzas que anhelamos amar y ser amados, pero anhelamos también ser libres,
¿cómo nos respondemos a eso? Sobre todo, ¿cómo nos lo respondemos para resolver lo concreto de nuestra experiencia vital? Por ejemplo, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? ¿El cumplimiento de un deber con otro o el acatamiento de un deseo propio? Es un juego de palabras decir que cuando yo contengo mi deseo, soy infiel a mí, y que la fidelidad muchas veces es la negación del deseo propio. ¿Es un juego de palabras o hay algo ahí muy dramático en las experiencias nuestras? En síntesis, ¿es posible ser libre junto a otro? ¿O esos términos se repelen? Compañía y libertad, compañía pues consistente, permanente y libertad no son posibles. Son preguntas, esos son los laberintos del amor en una época que ha reivindicado al individuo y que ha reivindicado el deseo y la libertad. Amor sin libertad. Entonces los cónyuges en la prisión de su relación. Tengo la garantía de alguien que me ame, pero he abdicado de la libertad. O a la inversa, libertad sin amor. Y entonces la propuesta del marinero que en cada puerto tiene un amor. Es que nuestra época está planteando cosas muy difíciles porque tienen la fuerza de lo contradictorio y por eso muchas veces nos desgarramos en tragedias. Por ejemplo, nuestra época tiene un doble anhelo simultáneo: libertad y seguridad. Uno se tiene que preguntar, ¿eso es contradictorio? De un lado queremos la aventura del amor, mientras esa aventura no nos prive de otras aventuras. Y hay gente que la saca muy fácil y dice, no, eso se trata de renunciar, y nadie pregunta siquiera qué significa renunciar, porque es que hay renuncias que en la vida son necesarias, pero hay renuncias que son una profunda infidelidad con uno y su destino, y nadie tiene una respuesta plena y tranquilizadora sobre eso. Nuestra época, dije al comienzo, es una época poco favorecedora del amor pasional, y lo es por tres cosas en mi opinión. Una, porque esta es una época que forja en cada uno de nosotros un individualismo cerrero, y cuando uno se abroquela en el individualismo, obviamente mantiene a distancia al otro. Por eso dije también al comienzo que solamente el que se permea, es decir, el que le da cabida al otro o sale de sí hacia el otro, puede llegar a amar. Pero si uno está instalado firmemente en ese castillo que es su propia yoicidad, obviamente eso deniega cualquier posibilidad pasional, porque la pasión es la puesta en aventura total de alguien en función de un otro. Porque esta época deniega el ser, esta época no se quiere plantear el problema del ser. Ahí es donde Heidegger dice que nosotros vivimos de espaldas al ser, porque el ser es aquello que nos compromete a tratar de cumplimentar la realización de lo que es posible en nosotros. Y porque, no me detengo, pero sí lo quería traer a colación porque me parece clave en por qué la pasión también declina entre nosotros o pierde fuerza, porque hay una declinación de la conversación. Porque es que lo único que nutre el amor es la conversación y los lenguajes. Lo que pasa es que los lenguajes permiten las conversaciones, pero si los seres cada vez más entre uno y otro meten ruido o meten distractores, como son las lógicas, por ejemplo, el encuentro de las parejas contemporáneas que salen a algo que les permita que entre el uno y el otro se meta una especie de impedimento para que conversen. Entonces, en ese sentido, por el vivir de espaldas al ser, por el individualismo cerrero y por la declinación de la conversación, la pasión encuentra un terreno poco nutricio para que se pueda desplegar. Y por eso nuestra época va prefiriendo, frente al amor apasionado, va prefiriendo dos versiones del amor en esa licuadora que es nuestra época. O prefiere los amores normales y sin fuerza, de sexualidades sin erotismo, por ejemplo, relaciones sin inquietud. Por eso sigue sobredimensionando la fidelidad y la vuelve una cosa sobrevalorada, y parece una catástrofe si alguien amado se acostó con otro y para que el mundo amenaza salir de sus goznes.
Ese es un amor, es decir, frente al amor apasionado que entra en declinación, entonces la opción es el amor normal, o el otro, que es el que viene cobrando cada vez más fuerza en nuestro tiempo, en nuestra época, pues, ¿qué digo yo? Los amores light, los amores sin aventura y sin compromiso, porque el amor normal, por lo menos, si bien no tiene el fuelle de la pasión, el amor normal por lo menos trata de hacer una historia, y eso le da dignidad y enaltece también a los amantes. Pero el otro amor que hoy ha ido cobrando carrera es el amor light, el amor que es un amor sin aventura, porque no tiene mañana, porque no tiene camino, ninguna historia, y es un amor sin compromiso alguno. Y cuando digo el amor, digo también la sexualidad. Son amores y sexualidades de tomar y dejar. Como alguien ha dicho, amores y sexualidades de bolsillo, que implican entretenimientos y, si se quiere, placeres, pero placeres que no tienen la consistencia de una continuidad. Y por eso uno puede decir que esta forma de responder al abandono de la pasión, ya no bajo el modelo normal del amor, sino bajo la forma light del amor, esa forma que habría que llamar líquida, de la cual Bauman ha hablado, como el consumismo del amor. No el consumo, sino el consumismo del amor. Es uno resbalarse sobre cuerpos y corazones, es un resbalarse que ni siquiera se puede llamar coleccionista, porque a veces yo he escuchado que dicen, no, es que se colecciona mujeres o esa colecciona hombres, pero yo digo, es que la imagen del coleccionista es la imagen de alguien que preserva la pieza y en todo caso la mantiene a la mano. En cambio, lo que caracteriza a ese resbalarse sobre corazones o cuerpos no es el que algo permanezca, sino todo lo contrario, que ese algo quede devorado en la lógica consumista, porque su goce está en dejar y su tragedia en la incapacidad de tener una historia de amor con aquel o con aquella, o por lo menos una historia que derive a la amistad con quienes ha terminado. Las formas, por ejemplo, superficiales, que permiten que la vida ruede, pero no que la vida arraigue, se profundice y forje una historia. Yo creo que los seres, pues esa es una posición que yo tengo y que tal vez sea equivocada, pero hasta el momento yo no he podido convencerme de algo contrario. Es que yo creo que uno intenta hacer una historia, no una historia, cuando digo historia no quiere una trascendencia, que van a pensar en mí en el siglo XXI, XXII, no. Digo, una historia es con alguien, que con un amor se hace una historia, y no trizas de la compañía con ese amor. Pero que cuando uno se encuentra con alguien hay una esperanza, si es que las condiciones lo permiten, y es que ese encuentro con alguien no se difumine en algo ligero e inmediatista. En todo caso, nuestra época promueve mucho, ya no el descomprometimiento en el sentido del que tengo miedo de arriesgar algo mío, sino el de tomar al otro como alguien a quien he de consumir. Consumo su cuerpo o consumo su palabra y su compañía en una noche fugaz y efímera que no permite hilar ninguna historia. Por eso la imagen que yo ponía ahorita, que es muy vieja, es la del marinero, como aquel que en cada puerto tiene un amor. El problema del marinero es que esos amores no le permiten hacer un tejido que diga, yo hago una historia, porque es que uno no hace una historia porque es que tengo un recorrido en el tiempo, sino que uno hace una historia solamente con otros. La historia de uno está en aquellos con los cuales he ido forjando un sentido para mi vida, y sobre todo está sostenida por quienes logran un grado de permanencia en mí. Yo voy a tener que abreviar porque hay un tema, el tercer punto, que a mí me interesa sobremanera, pero voy a decirlo así rapidito para poder aterrizar en el punto de desenlace de esto, de los nuevos amores y las nuevas sexualidades en nuestra época. Esta es una época para mí, como les dije hace un rato, muy maravillosa, porque es una época que no lo deja uno en paz, una época donde la vida es muy interesante, primero porque está bombardeada por cosas mezquinas, horribles, terribles, bárbaras, pero también por cosas prodigiosas, esplendorosas. Y es una época que tiene, en mi opinión, una gran conquista.
aunque tiene mucho miedo de esa conquista y no vacila en meter algo en contra de esa conquista. Es que es una época en donde mal que bien no queremos fundamentos absolutos, insisto, aunque se replique a veces anhelando fundamentos absolutos, pero no queremos fundamentos absolutos, no queremos cosas indiscutibles, no queremos cosas eternas en el sentido de inamovibles, no queremos cosas que se nos presenten como únicas. Nos fastidia que algo se nos presente con algo o alguien se nos presente con la pretensión de ser único, eterno, inamovible, indiscutible. Yo a veces pienso, es como que venimos, todos los milenios anteriores, venimos de estar parados en una inmensa y muy arraigada roca a estar hoy en una frágil embarcación que navega en un mar proceloso, un mar tempestuoso y agitado. Nosotros nos movemos, nosotros no tenemos las seguridades locas. Los bisabuelos de nosotros no tenían este tipo de inquietudes que tenemos nosotros hoy, porque los bisabuelos de nosotros, quizás para peor de ellos, creían que el mundo tenía un orden, que ese orden indicaba una línea de dirección, ese orden indicaba un plano de orientación claro, seguro, que el único reto que uno tenía en la vida era poder seguir esa trayectoria trazada de antemano. Hoy no. Hoy nosotros vivimos una vida en donde no tenemos ninguna certeza de cuál es el derrotero más conveniente que debemos de tomar, y por eso todos tenemos mal que bien la angustia de tener que decidir sobre puntos cruciales de la vida sin tener la certeza de a dónde nos pueden conducir. Hoy, lo múltiple, lo variado, y esto lo necesito mucho para el desenlace de esta charla, lo múltiple, lo variado ha destronado lo uno. Hoy no vivimos bajo una forma uno, hoy vivimos bajo una forma múltiple. Pero eso encuentra muchos reactivos y muchos que quisieran echarle reversa a la historia, o que traen del pasado esos modelos con los que intentan que recuperemos la forma uno, y que suponen imaginariamente que la humanidad está encarrilada en una dirección que es la natural, y que todas las distorsiones que se presentan son anomalías, patologías y cosas que habría que impedir. Nosotros hoy percibimos cambios y hay mucho miedo a los cambios, y tantos cambios cuantos reacciones a ellos. Pero por ejemplo, yo leía en estos días que en Europa hay 170 millones de personas en hogares unipersonales, muchos de ellos solos, es decir, sin relación, otros porque la concepción del amor y la pareja les plantea vivir en hogares independientes. 170 millones de personas. Nosotros, por ejemplo, en materia de la sexualidad, esta época hemos pasado, insisto, pero esto es como con el tema de las mujeres. Las mujeres han ganado mucho, y hoy un auditorio de estos tiene un montón de mujeres. Esto en el siglo XIX no podía ser, a no ser que la señora viniera con el esposo y el esposo la sentaba ahí, porque el realmente importante en el auditorio era el esposo. No, ahora vienen las mujeres, y las mujeres son inteligentes y discuten y dicen si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo que pasa eso, estoy poniendo como ejemplo lo de las mujeres, sabemos, como lo tuvo que presentar ahora la persona que me antecedió, que muchas actitudes en la sociedad intentan mantener lo que son fuerzas completamente anacrónicas. Entonces todavía perseveran las ideologías que llevan a pensar o a querer concretar que las mujeres deben ser seres domésticos, que las mujeres deben estar sometidas a un orden, que hay una sexualidad propia de las mujeres y otra de los hombres, que la vida pública debe ser competencia masculina, etc. Es decir, vivimos en un mundo cruzado, donde lo más novedoso en el buen sentido de la palabra muchas veces las tiene que ver con lo más arcaico. Por ejemplo, en la sexualidad, yo sí creo que hemos cambiado mucho. Yo cuando miro a mis alumnos y mis alumnas siempre siento que hay cambios sensibles y tangibles en la sociedad. Hemos pasado, por ejemplo, de una sexualidad culpabilizada como la que promovió el cristianismo 2000 años, gozar es del orden de la falta como pecado, y por ende quien goce del cuerpo incurre en culpa.
hemos pasado de eso a una cosa que tampoco es para aplaudir, en mi opinión, y es, por ejemplo, la sexualidad mercantilizada, la sexualidad hecha mercancía, oferta de voluptuosidad explícita o implícita, intercambio, transacción entre el deseo y un cuerpo que se ofrece mediado por beneficios. Pero también no nos olvidemos, hemos encontrado, más allá de la sexualidad culpable y la sexualidad mercantil, hemos encontrado nuevas sexualidades, de gente que dignifica el ejercicio de su goce y que no se somete a las marcas, por ejemplo, morales que quieren mantener arrojado como si fuera un pecado el ejercicio del goce. En fin, con esto lo que quiero decir para terminar ese punto y que me queden los minutos para el remate de esta conferencia, es que todo esto coexiste, lo nuevo que hemos logrado coexiste, por ejemplo, con una perseverancia en la ilusión de la pareja, pero de la pareja, digamos, pre la época nuestra. Por ejemplo, con el propósito de integrar la sexualidad a unos patrones, unos modelos. Yo creo que la gente está muy desgarrada porque muchas fuerzas novedosas nos empujan a querer realizar cosas de la vida y muchas fuerzas del pasado vienen y contienen. Entonces el tema de la pareja es un tema álgido, porque en la pareja, por ejemplo, la perseverancia del modelo romántico, la gente se sigue casando creyendo que se casa para alcanzar un estatuto definitivo de felicidad. Y aunque la gente esté bombardeada por la experiencia de los fracasos amorosos y las tasas de divorcialidad se multipliquen, la gente persevera bajo el imaginario de yo seré excepción y por ende yo encauzo mi amor o encauzaré mi amor como ingreso a una forma de la felicidad que sí logrará persistir. Y nos negamos a pensar, por ejemplo, la lógica de la pareja. Yo no estoy en contra de que los seres humanos nos planteemos cómo vivimos con el otro, cómo vivir junto a otro, así como políticamente lo tengo que plantear, cómo vivir junto a otro que piensa distinto a mí, actúa distinto a mí, empuja en dirección distinta a mí, cómo nos mantenemos juntos siendo diferentes, por ejemplo, políticamente, en el ámbito de la pareja, cómo vivir junto a otro. Y en ese sentido, cómo conseguir que el encuentro con el otro permita que la sexualidad y el amor sean fuerzas trascendentes. Y cuando digo trascendentes, quiere decir fuerzas que en lo que concretan en el presente me garanticen el futuro que vendrá. Es decir, que uno haga cosas que están más allá del instante inmediato en que las ejecutó, y no que la vida sea simplemente quemar el presente para que el presente se pierda sin ligación con el pasado y sin nada que ver con el futuro. Ahora quiero rematar esto con unas cosas que quisiera formular sobre lo que en mi opinión son los nuevos amores y las nuevas sexualidades que están apareciendo en nuestra época y que reclaman que seamos capaces de ser coherentes con respecto a la primacía de lo múltiple frente a lo uno, y que nos implica reposicionamientos éticos pero también políticos. Uno se puede preguntar, ¿por qué se sigue emparejando la gente? ¿Por qué la pareja sigue siendo un ideal tan fuerte en la gente? Y uno puede contestar rápidamente, acorde con los signos de los tiempos nuestros. La gente se empareja fundamentalmente por tres razones: o por deseo, es decir, por un amor apasionado, y entonces se monta en la idea de que si ese encuentro con el otro lo logra estabilizar y lo logra volver rutina y cotidianidad, entonces la dicha que tiene ese encuentro ahora más o menos fugaz, o en todo caso encuentro que tiene un término porque el otro se despide y se va, entonces ahora sí lograré mantener con él la continuidad y con ella la felicidad. O la gente se empareja por compañía, se empareja o mantiene una pareja por compañía. Insisto, nada de eso es denigratorio, pero hay gente que tiene, por ejemplo, absoluto pánico a la soledad, y entonces dice, me encuentro con alguien con quien la vida se mantendrá en un estado inercial, pero alguien por lo menos que me implique tener un otro que imaginariamente me depare el sentido de la compañía. O la gente se enlaza y se empareja por seguridad.
porque hay una conciencia de la fragilidad, y entonces, ¿qué he de hacer para que esta fragilidad insalvable un día no me derrumbe y encuentre por lo menos la mano de apoyo? De todas maneras, por lo que fuera que la gente se esté enlazando hoy en pareja y derive al vínculo matrimonial y funde sobre esto la familia, habría que decir que la experiencia amorosa de pareja, o el vínculo más bien de pareja, está puesto en cuestión hoy. Está cuestionado o está cuestionando los modelos en que lo realizamos. El amor hoy tiene un cuestionamiento primero: ¿cómo lo realizo? ¿Cómo lo realizo con aquel a quien amo y quien me ama? Porque la noción de pareja todo empieza a mostrar que es el camino a la fatalidad. Hoy está cuestionado el amor en las instituciones en que se inscribe. Hoy el matrimonio, por ejemplo, es una institución profundamente en crisis. Lo que pasa es que nos da mucho pánico pensarlo, porque es una institución casi sagrada, y entonces por eso el camino que la gente suele encontrar es el del chiste, el del humor, porque el chiste y el humor tienen una cosa, y es que no comprometen con ir hasta las últimas consecuencias con lo que se dice. El chiste abre y cierra, enuncia una cosa, produce la hilaridad y inmediatamente cierra la cosa. Pero el matrimonio es una institución respetable, como se habría de decirlo pues en un discurso políticamente correcto, pero el matrimonio es una institución que me parece que cae de suyo, que está puesto en crisis. La gran literatura, la filosofía, muchos debates contemporáneos lo que señalan es que la solución que se le había dado al amor, que era enlazarlo en una institución como la conyugal, por lo menos está hoy haciendo aguas y exige que, si somos valientes, nos lo replanteemos. Y los valores también están en cuestión, los valores en los que engarzamos y tramitamos la experiencia amorosa. Por ejemplo, el tipo de moral con el cual estamos desenvolviendo nuestras experiencias amatorias. Hay muchas dimensiones pues, de nuestra experiencia con el amor que están hoy convulsas y que están en un verdadero tembladeral. Por ejemplo, hoy está en un tembladeral el pensar al otro como propiedad mía o viceversa. Es que eso no tiene nada de natural. Es que yo no puedo decir tú eres mía, pero además no puedo proceder como si fueras mía. Y en consonancia con eso está puesto en interrogación, no estoy viendo que sea anodino, sino que estamos llamados a replantear eso. Por ejemplo, la fidelidad pues como monopolio, los celos como control. Los celos son un sentimiento inevitable, pues Proust sabemos que dice aquello de que los celos son una sombra del amor, pero el problema es que hoy lo que tenemos claro es que allí donde los celos autorizan al control, eso entra en colisión con uno. Está ahí en cuestión el orden patriarcal, que las relaciones se jerarquicen y que haya una primacía del hombre sobre la mujer. En todo caso, nosotros estamos hoy, y esa es la angustia que nos acompaña, llamados a tener que encontrar nuevas formas para el amor y la sexualidad. Y voy a hacer una especie de radiografía, y muchas de estas cosas tienen, como les dije, las contras. Pero ahora lo que me interesa es hacer una radiografía lo más rápido que pueda de lo que yo llamaría la complejidad afectiva, la profunda y vasta complejidad afectiva en que nosotros estamos desenvolviendo nuestras experiencias con el cuerpo y con el afecto. Miren, voy a hacer como un mapa, y con esto concluyo, un mapa, para mostrarles que nosotros vivimos en un mundo que ha hecho eclosión en formas, y que ya no podemos garantizar un modelo único, y que lo que hoy nos tenemos que plantear es si la apertura que ha hecho nuestra época a formas tan disímiles es un error, o por el contrario es la forma de enriquecimiento que la época nos está proveyendo, y por ende que lo que hay que luchar es contra las fuerzas reactivas a la emergencia de estos nuevos modelos. Por ejemplo, hoy
dos tipos de amor, o si se quiere tres: el amor pasional, el amor normal y el amor light. Pero yo también puedo encontrar que hoy hay medios muy distintos para construir el lazo amoroso. Por ejemplo, hoy se puede construir un amor en el cara a cara, de lo real, o por ejemplo en las formas virtuales. Y es posible. Que sí, que el recurso virtual ha sido desgastado en tonterías y que la mayoría de lo que ahí acontece son encuentros de poca monta, etcétera, seguro. Pero nada impide, por ejemplo, el conocimiento efectivo de seres que logran entablar entre ellos aproximaciones y afinidades profundas. Esos son, digamos, los caminos que nuestra época va abriendo también, que uno puede amar en la inmediatez del aquí y ahora a alguien que tengo ante mí, por ejemplo, pero también hoy se abre un medio para la construcción de los vínculos amistosos o amorosos como el de la virtualidad. ¿Cuáles son los partícipes hoy y los agentes de los vínculos amorosos? Todos los géneros. Todos los géneros. La conferencia pasada yo decía que, por lo menos como conclusión de mi razonamiento, habría que plantear hoy la existencia de 4 géneros: de los hombres, de las mujeres, de los hombres-mujeres y de los que yo llamo inciertos. Para quienes no estuvieron, yo lo que estaba tratando en esa conferencia era de rebatir la idea de que hay una naturaleza que a través de los órganos sexuales nos reparte entre hombres y mujeres, etc. Y yo más bien señalaba es que hoy hacen presencia en el mundo y empiezan a emerger y a organizarse y a constituirse en movimientos que reivindican su singularidad. Por ejemplo, aquellos que oscilan entre ser hombres y mujeres y que ora gozan del semblante de mujeres, ora gozan del semblante de hombres, y que tienen una plena autorización en este momento para existir. Es decir, hoy a nadie que en la mañana se te presente con la figura y el semblante de un hombre y en la tarde con la figura y el semblante de una mujer, nadie puede encontrar, en mi opinión, un fundamento sólido de donde rebatir el derecho de esa persona a expresarse de esa manera. O si no es en mañana y tarde, en semanas o meses, etc. Hoy hay una labilidad que hace que en función de las formas de goce de los sujetos vayan encontrando expresiones, en este caso por ejemplo el semblante de género, o hay esos que yo llamo inciertos, que siempre me queda, es muy difícil tratar de ese gráfico con esa palabra, que es lo que yo quiero decir, pero en estos días se me venía a la cabeza viendo una película sobre él, de un cantante que tal vez algunos de ustedes, de los presentes, no los más jóvenes, pero sí los que tengan un poco más de años, conocieron, que es Boy George, el cantante inglés de los años 80, que es esa figura que uno no puede definir definitivamente si cae del lado del hombre o del lado de la mujer. Pues bien, cualquiera de esos géneros hoy hace enlaces. Entonces podemos encontrar enlaces de mujer con mujer, de hombre con mujer, de hombre con hombre. Podemos encontrar enlaces de hombre-mujer con hombre-mujer o de hombre-mujer con mujer. Hoy las variantes empiezan a multiplicarse. Pero también nosotros tenemos hoy que el mundo empieza a darle lugar y cabida y reconocimiento por consecuencia a orientaciones sexuales muy disímiles que definen el tipo de vínculos. Entonces hay orientaciones heterosexuales, bisexuales, homosexuales, entonces hay gays, hay lesbianas. Y hoy en las formas en que construyen las relaciones con el cuerpo y su goce y sus goces, y con el amor y los lazos que tratamos de atar con otros seres, hoy no podemos, por ejemplo, en mi opinión, establecer ningún tipo de censura y prohibición a esa diferencia humana que permite que un hombre se junte, que un hetero se junte, por ejemplo, se junte un hombre y una mujer, etcétera, sino que hoy también tendrían plena cabida y derecho esas otras expresiones. Eso no es de antes de los años 50.
Y voy a seguir con otros aspectos en esos 10 minutos que faltan. Por ejemplo, respecto del objeto. Respecto del objeto, ¿cuáles son las elecciones que tiene la gente hoy? Hay gente que hace una elección clara y decidida de corte monogámico y lo sitúan como la condición sine qua non para poder alcanzar una dicha. Bien, bien. Pero hay gente que hace una elección por el objeto poligámico, es decir, por los objetos, que construyen tríos, sea para la sexualidad o para el amor, o por ejemplo la experiencia de las parejas swinger. Las parejas swinger no son unos irresponsables disolutos que están ahí entregados a una caoticidad de los goces, no. Ojalá el tiempo hubiera dado para que habláramos un rato de los swingers, de los queer, pero hay nuevas lógicas de plantearse las relaciones con la experiencia de goce del cuerpo y del sentimiento. Las parejas swinger lo que están es encontrando, dicen ellos y ellas, unas salidas al monopolio sexual que les permite construcción imaginaria, pero quien no se mueve con construcciones imaginarias, suponer que podemos mantener el compromiso afectivo del amor y al mismo tiempo abrir el cuerpo a goces alternos que tendrían que ver con otros que estarían caracterizados como encuentros efímeros. Pero los swingers tienen una ética. Hay gente que está optando en la vida por eso. Y yo lo que quisiera con esta charla es como que vayamos dándole a eso el estatuto de lo que es posible. Y que la tarea de uno es reconocerse uno en el lugar de uno, digámoslo, decir qué es lo que es dado en mí como camino al goce, y no plantearse uno que tiene que acomodarse a una forma prescrita de antemano o censurar y sancionar las formas distintas a las que uno encarna. Porque es que yo siento que hay una cosa muy arrogante en quienes pretenden presentarse ante los demás como los referentes de la verdadera y única manera de constituirse humanamente en términos afectivos o sexuales. Y otra vez tiene que volver, cuando no, la figura, por ejemplo, del procurador, a nombre de que él cree que él constituye el emblema de la humanidad como debe ser la humanidad. Y eso es lo que le fastidia profundamente a uno, a no ser que uno esté animado por fuerzas muy reactivas y entonces diga, no, yo lo que quiero es retroceder la historia para que nos volvamos a situar en un tiempo en donde no era que no había homosexuales, no era que no había gays, no era que no había lesbianas, sino que tenían que vivir aplastados completamente con la censura y la represión de los otros. Pero hoy hay, por ejemplo, incluso las formas poli que implican objetos múltiples, objetos que no se resuelven únicamente entonces en el trío o en los swingers. Y en eso es lo que yo pues intentaría también decir que nosotros hemos de movernos con una cierta, pues digo yo, si nos reunimos a reflexionar sobre estas cosas, que nos movamos con una cierta capacidad de entender, para mí, lo que es la riqueza más grande que la época nos ha dado, o que yo asumo para mí como la más grande, es que uno diga, yo no constituyo el referente de la humanidad, yo soy una forma de la humanidad, yo encarno una manera de ser humano, pero la manera de ser humano no agota las formas múltiples que tiene la humanidad. Por ejemplo, hoy la gente hace muy distintas experiencias amorosas y sexuales, por ejemplo, respecto del monto de fuerza e intensidad del vínculo. Hay relaciones pasionales, hay relaciones cariñosas. Nadie puede pretender de legitimar a los que dicen, vea, la verdad que yo soporto me implica hacerme a una relación que se tramite esencialmente por los caminos de la dulzura y del cariño y punto. No me venga usted con pasiones. Pero también se le puede decir a los apasionados, ese es vuestro derecho a explorar la vida con la fuerza y con la intensidad de ese deseo reconocido y asumido.
Pero también hay una diferencia, por ejemplo, en los grados de implicación que tienen los vinculados. Hay relaciones profundas, relaciones donde alguien está profundamente implicado con otro. Hay relaciones light, que son, como diría un viejo futbolista, toco y me voy. Por ejemplo, respecto del goce, ahí se quedaría uno toda una noche. Respecto del goce, miren el polimorfismo del ser humano. Y el punto donde yo quiero pues ir llegando es a que ese polimorfismo nos debe decir, siquiera vivimos una época donde la expresión humana es múltiple y donde tendremos que encontrar una base ética para esa diversidad humana, pero en un modelo único, porque es que no puede confundir modelo con moral. Y los autoritarios creen que su modelo es la moral. Pero goce. Hay gente que goza genitalmente, lo cual no quiere decir, como algunos feminismos, en mi opinión, que no atinan a dar pie con bola en eso y que ignoran profundamente también la masculinidad, que lo genital, el goce genital, no quiere decir necesariamente la reducción a los genitales. Freud, por ejemplo, en los 3 ensayos para una teoría sexual, muestra que lo genital puede ser un camino de desemboque de un goce que es completamente polimorfo, de un goce que tiene, por decirlo así, muchos momentos situados sobre zonas erógenas que no necesariamente son las genitales. No se puede maldecir la genitalidad. Hay tanta violencia y tanto autoritarismo en quienes denigran de la genitalidad, como en quienes quieren imponerla como si fuera la única manera de poder alcanzar un goce del cuerpo. Hoy hay goces muy complicados y que en general a las almas cándidas las aterroriza, y son los goces, por ejemplo, los sadomasoquistas. Y yo sé que hay que hablar con mucho cuidado de eso, pero lo que pasa es que los que gozan sadomasoquistamente no son unos locos frenéticos que están buscando únicamente que el otro destile sangre, sino que esos movimientos sadomasoquistas tienen también sus éticas, sus regulaciones, sus formas de funcionamiento, etc. Sus claves, sus indicaciones de dónde va el límite, las modalidades, la implicación que cada sujeto tiene. Hay gente que goza así. Usted no goza así, tranquilo, nadie lo obliga a que goce así, pero que otros seres humanos alcancen en sus cuerpos un goce que pasa por ese extraño mecanismo, sin embargo presente, como decía Freud, en las posibilidades de cualquier sujeto, donde la dicha está atada al sufrimiento. O los goces que se llaman el bondage y la dominación, el BD, la gente que goza con el cuero y con las cuerdas y que le ponen esposas y que multiplican los objetos que consideran que son la dimensión hacia donde llegan a las formas culminantes de su dicha. Yo digo, listo, eso es como que si esos seres ejercen eso entre ellos, y eso entre ellos no produce efectos sobre terceros de destrucción, etcétera, pues ellos deben ser asumidos en la responsabilidad propia que tienen cada uno de ellos cuando apuesta por una forma de goce. Y en fin, habría otros goces que ahora no hay tiempo de denunciar, pero por ejemplo habría que examinar quienes gozan fetichistamente. Yo me he preguntado, si un par de personas gozan, por ejemplo, a la luz de la presentificación de un fetiche, y en el amor que construyen dos, ese fetiche se vuelve un elemento dador de goce para ellos, o las formas, por ejemplo, voyeristas, exhibicionistas. Acelero en estos 5 minutos. Modalidades también disímiles que presenta nuestra época en la relación entre el amor y la sexualidad, muchas. Mire, hay amores comprometidos en el cuerpo, hay amores que ligan a la sexualidad y sexualidades que demandan el amor como condición para ellas. Bien, hay gente que mire, yo no me acuesto sino con alguien que cumpla 2 condiciones: lo amo y me ama. Bien, y pueden gozar, y yo sí creo que cuando el amor insufla la carne, despliega una riqueza poética
que implica un júbilo superior. Pero hay amores sin sexualidad y amores muy serios. Hoy lo que pasa es que hay un drama, y es que como hay imperativos, entonces en lugar de la pareja tener que acometer el por qué, por ejemplo, en un sujeto el amor no se traduce al deseo sexual, sino que eso es parte de un deber, entonces o se incurre en una culpabilización de quien, por ejemplo, plantea: mi deseo en la vertiente sexual no emerge, pero sí emerge, por ejemplo, mi deseo en la vertiente amorosa. Pero en todo caso, lo que me interesa es refrendar: hay amores sin sexualidad y hay sexualidades sin amor, y gozan. Y yo digo, si dos seres que no se aman y gozan sus cuerpos dicen: démosle cabida a esa experiencia gozosa que nos depara la carne, ¿quién puede, por ejemplo, censurar eso? Que vos no, que no sos así, bien. Pero lo que yo estoy tratando de refrendar es que uno no se vuelva paradigma de la humanidad, que uno no es el punto de anclaje desde donde se va a medir quién es humano y quién puede proceder de una manera o de otra. Respecto del espacio, cómo se están inventando las relaciones, insisto, cada una de ellas con plena legitimidad. Hay gente que convive, hay gente que insiste en que la mejor manera de tramitar el amor es conviviendo, y hay gente que sueña el día en que finalmente se darán el sí para ir luego a vivir al apartamentico que lograron conseguir, y entonces se meten allá a vivir y llegan seguritos todas las noches, el uno un poquito antes o la otra un poquito antes, pero llegan ahí y viven ahí y cuadran un espacio y diseñan, como decía el poema de Carranza, de María Mercedes, esa forma en donde la presencia de un otro se vuelve una forma de modelar el espacio. Bien, pero hoy hay mucha gente que se plantea que la mejor forma de mantener el asombro del amor es la no convivencia, y más bien la existencia, por ejemplo, de espacialidades independientes. Respecto del tiempo, hay gente que se proyecta el amor a la luz de la ilusión romántica, pero no por eso barata, de la perpetuidad. Hay gente que dice: es que yo quiero sostenerme con vos toda la vida. Yo le preguntaba en estos días a unas alumnas mías si llegara un muchacho y les dijera: mira, ellas son de 20 años, 21 años, mira, yo represento ya, con estos 21 años que tengo, el hombre con el que envejecerás. Y todas las muchachas serias y queridas se rieron y dijeron: no, y no están enamoradas, pero en ellas están cruzadas por un fantasma. La finitud cae sobre el amor. Bien, y esa finitud puede ser, entonces, establezcamos compromisos serios a sabiendas de que esto tendrá término, como lo dice el poema de Carranza. O también puede ser no a la perpetuidad del vínculo amoroso, pero ya no en la forma de un compromiso finito, sino de una relación efímera. Por último, hay modelos de relación muy distintos. Hay relaciones cerradas, impermeable a la presencia de cualquiera otro. Hay relaciones abiertas, y hay ese mundo múltiple que hoy se llama genéricamente con la expresión queer, que en general lo que tiene que ver es con que cualquier forma de coacción, de impedimento, de monopolio, de declaratoria de propiedad, etcétera, queda rebatido y no puede entrar en esa experiencia amorosa. Hoy la gente multiplica las maneras de vivir. Y así como en las sociedades nos molesta profundamente que alguien pretendiera ser el único y que su palabra concierne a una verdad indiscutible, y hoy no lo aceptamos, igual está acaeciendo con la forma en que nosotros nos articulamos al amor y a la sexualidad. Mi conclusión, pues, y me faltaba mencionar otra: hay unos que dicen no al amor y no a la sexualidad, y puedo vivir sin amor y sin sexualidad. Y no me planteo, por ejemplo, ninguna construcción de pareja o de ser de especial significación para mí, aunque pueda tener, por ejemplo, amigos. Y no me interesa la sexualidad, y puedo vivir sin la sexualidad. Es que la época construyó una idea de que la sexualidad la aproximó como al orden de una necesidad infaltable, y la sexualidad es optativa en el ser humano también. Hay seres humanos cuya subjetividad deriva que la sexualidad no es un asunto imprescindible. Y concluyo diciendo que
que pese a todo, el amor, la sexualidad, la pareja, siguen siendo un lance de los sujetos. La gente sigue jugándose ese lance, asumiendo la sexualidad, el amor, etcétera, como quien encara las decisiones que le impone un laberinto. En un pasaje que no pude comentar, yo quería hacer una contrastación entre la vida vivida como un plano de origen, como un mapa, que yo tengo un mapa en mis manos y entonces digo, estoy aquí, voy para allá y esta es la ruta, y estar uno en un laberinto. Un laberinto es una imagen que implica que vive en encrucijadas permanentemente y que cada encrucijada exige una decisión que no da garantía de que eso encuentre la salida. Y hoy el amor y sus laberintos, el amor siempre es laberíntico y lo ha sido en todas las épocas, pero hubo épocas que formateaban el amor de manera muy fuerte y decían, esta es la senda, seguidla todos. Hoy no. Entonces hoy estamos como sujetos librados a la angustia de saber que como en el laberinto, en ese dilema de por aquí o por allá, me toca optar, trato de ser lo más sensato posible para que la opción sea lo mejor calibrada que pueda, pero nada me garantiza que eso tenga salida. Pero plantearse esta hoy muy compleja y laberíntica realidad, para eso es menester tener un marco ético, y que en las relaciones entre los involucrados y según las formas en que se expresen ellos, la relación con el amor o con la sexualidad, la relación se encuadra en un marco ético acordado por los propios involucrados en la relación. Yo no creo que uno pueda postularle una ética de la relación a terceros. Yo creo que debe haber algo común que permita decir es ético lo tuyo, es ético lo mío, aunque sean éticas distintas. Porque uno no puede decir que Pablo Escobar, que tenía códigos de comportamiento, era ético. En algo falla, por ejemplo, su proceder. Una ética no es solamente un código. Pero yo sí creo que las parejas, en su diferencia, en su maravillosa pluralidad de formas y de expresiones, son ellas las que tienen que dar los marcos éticos de qué es lo debido y qué no es lo debido, qué es lo que acordamos aceptar y qué es lo que acordamos, por ejemplo, no aceptar. Y yo creo que esas opciones hacia éticas que impliquen que los emparejamientos sean los que tengan que definir eso y no éticas que vienen de afuera y absolutizando a todo el mundo, eso tiene que estar acompañado también de marcos jurídico-políticos que garanticen un mundo en el que quepamos todos y quepamos con todas las maneras de ser, existir, desear y gozar que caracterizan a los seres humanos. Yo creo que el amor en los laberintos de nuestra época es un amor difícil, incierto, que no nos da seguridad de nada. Nadie tiene la dicha asegurada porque encuentra el milagro de alguien que lo ame y a quien él ama. Pero yo sí creo que las dificultades de nuestra época, y por eso lo hermoso de la cita de Spinoza, es que la época nos pone un amor difícil y tenemos dos caminos: evacuamos la experiencia amorosa y nos metemos entonces en relaciones ajenas a él, o lo encaramos con esas dificultades, arriesgamos, hacemos las veces de los buenos aventureros que no le piden a la aventura un destino asegurado, que como decía Estanislao Zuleta, yo no puedo decir, me voy para el Amazonas, pero es que todavía no, porque no han hecho la autopista, sino que si te abrís, sé sensato, pero también acepta que esos laberintos que la época ha puesto de la disimilitud de formas, de mecanismos, de relaciones, de propósitos, de finalidades, etcétera, te sitúe como alguien que encuentra su lugar, pero que ese lugar que encuentra no lo constituye en un paradigma que luego devuelve a los demás como exigencia para que los demás se le parezcan. Yo creo que el amor en los laberintos de nuestra época desemboca en algo que en nuestra época viene difícilmente aceptando, pero creo que lentamente asimilando, y es que los seres humanos somos de múltiples formas y ninguna forma puede prevalecer sobre las demás. Muchas gracias.